Bueno, ahora que ya hemos visto los conceptos de grupo y de grupo conmutativo, vamos a ver ahora lo que se conoce como estructura algebraica de anillo. Esta en esencia es una estructura que va a pedir más propiedades que se cumplan con un conjunto, pero ahora también vamos a agregar dos operaciones. En lugar de tener una operación como lo teníamos en el caso del grupo o del grupo conmutativo, vamos a tener ahora dos operaciones y vamos a pedir las siguientes propiedades. La definición de anillo es como sigue. Básicamente en un anillo vamos a tener un conjunto con dos operaciones. Si se fijan en el grupo solamente considerábamos un conjunto con una operación. En este caso tenemos ahora dos operaciones. Esto de aquí son símbolos básicamente que representan las operaciones. Vamos a ver que realmente esta definición de anillo, la idea es que lo que queremos con esta definición es generalizar, abstraer las propiedades que distinguen a los números enteros. Entonces, justamente por ello mismo es que estos símbolos que usamos para las operaciones justamente son análogos a las operaciones de los enteros. Vamos a tener que uno es el símbolo de la suma y otro es el símbolo de la multiplicación. No significa que estos sean las operaciones de suma y multiplicación que ustedes conocen para los números, sino que es más bien una representación de las operaciones, de operaciones abstractas que se deben de cumplir sobre este conjunto. Y vamos a pedir que estas operaciones cumplan en esencia las siguientes propiedades. He encerrado en un recuadro cada una de las colecciones de propiedades que se deben de cumplir para que sea un poquito más fácil de entender. Primero que nada, vamos a pedir que este conjunto con la operación de suma sea un grupo abeliano. Acuérdense que esto de ser un grupo abeliano, vimos que justamente esto es que se cumplan estas propiedades, la propiedad de cerradura, la propiedad de asociatividad, del neutro, la de la inversa y la de la conmutatividad. Todas estas propiedades son con respecto a la operación de suma. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que pedimos para que sea un anillo. Vamos a pedir que con la suma sea un grupo abeliano. Espérenme, ya me pasé aquí. Déjenme regreso. Ahí está. Y vamos a pedir también, además de esta propiedad de que sea un grupo abeliano con la suma, vamos a pedir que con esta otra operación de multiplicación, el conjunto debe de cumplir las siguientes propiedades. Debe de cumplirse la propiedad de cerradura con la multiplicación. Es decir, que si ustedes toman un elemento que está en el conjunto y otro elemento B que está en el conjunto, todos estos están en el conjunto A, se debe de cumplir que A con la operación de multiplicación debe de seguir, de A con B, A por B, esto debe de seguir estando en el conjunto. Ok, entonces se fijan, aquí estamos pidiendo que se cumpla la cerradura pero con la operación de multiplicación. Cuando nos referíamos aquí, voy a moverme aquí a la siguiente diapositiva, pero cuando nos referíamos aquí a la operación de cerradura con la suma, aquí más bien pedimos que A más B esté en el conjunto. Si se fijan, esta es una cerradura con respecto a la suma, pero esta es una cerradura con respecto a la segunda operación de la multiplicación. Entonces ahí nada más les menciono esto para que no se me vayan a confundir. Hay que verificar entonces que además de que se cumplan estas operaciones con estas propiedades con la suma, ahora hay que verificar, déjenme, voy a regresar aquí a la diapositiva. Hay que verificar que además de eso se cumple la propiedad de cerradura pero con esta segunda operación de multiplicación. Y también vamos a pedir que se cumpla la propiedad de asociatividad. Es decir, aquí vamos a pedir que si tienen tres elementos A, B y C que están en el conjunto, vamos a pedir que A por B por C, si esto multiplica a B por C, sea lo mismo que A por B multiplicando por C. Básicamente, si se fijan, estamos diciendo que el cómo agrupamos estos términos no importa, el resultado es el mismo. Eso es básicamente lo que estamos diciendo con la asociatividad, pero ahora estamos refiriéndonos a esta propiedad de asociatividad con respecto a la multiplicación. Y finalmente vamos a pedir lo que se conoce como la propiedad distributiva de la multiplicación sobre la suma. Aquí vamos a pedir que se cumpla en dos sentidos, es decir, vamos a pedir que se cumpla esta primera propiedad y vamos a pedir que se cumpla esta segunda propiedad. En esencia, lo que nos dice la propiedad distributiva es exactamente lo mismo que ustedes ya han visto que cumplen los números. En los números, si se fijan, si ustedes toman un número y lo multiplican por la suma de otros dos números,
Ustedes pueden remover estos paréntesis y distribuir la multiplicación sobre la suma de estos términos. Es decir, pueden aplicar que este resultado de aquí es lo mismo que hacer A por B y sumarle A por C. ¿Sí? Entonces, si se fijan, estas propiedades son simplemente están abstrayendo propiedades que ustedes ya conocen que cumplen los números. Esta es una de las propiedades que se deben de verificar, pero también se debe de verificar en este otro sentido. Es decir, que si ustedes suman dos términos y los multiplican por un tercer término C, también pueden remover los paréntesis, es decir, este número C pueden multiplicarlo por este primero y esto les va a dar este término C. Y este segundo término B lo pueden multiplicar con C y este les va a dar el término B por C. Entonces, son todas estas colecciones de propiedades que se tienen que verificar para decir que un conjunto con dos operaciones es un anillo. Y justamente como esto está inspirado en las propiedades que cumplen los enteros, pues precisamente uno de los ejemplos más básicos de un anillo son el conjunto de los enteros. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo. Este va a ser un ejemplo muy rápido. Ahorita vamos a ver otro ejemplo más interesante, pero este es nada más para que vean que las propiedades de anillo básicamente se inspiran en los enteros. Entonces, si tomamos el conjunto de los enteros con la operación de suma, aquí no lo puse en la diapositiva, pero aquí iba a poner un punto para indicar que esa es la multiplicación. Aquí estoy usando este símbolo de punto para la multiplicación. Ustedes habrán visto que a veces también se usa este otro símbolo de un tachacito. Cualquiera de los dos pues es lo mismo. Lo único que hay que hacer aquí es ser consistentes con la notación. Y entonces, pues lo que vamos a pedir entonces para que esto sea un anillo, para que se cumpla la definición de anillo en los enteros, es que primero que nada queremos verificar que en los enteros, con la suma, sea un grupo conmutativo, es decir, un grupo abeliano. Acuérdense que también esa es otra manera de llamar a estos grupos conmutativos. Es decir, queremos que se cumplan todas las propiedades de grupo más la propiedad de conmutatividad. Aquí yo simplemente estoy poniendo connotación de matemáticas un tanto más formal. En resumen, qué propiedades se cumplen en los enteros. Esto seguramente ustedes ya lo habrán visto de manera intuitiva, de hecho esto es algo que ya hemos mencionado en otros videos, que los enteros, por ejemplo, cumplen la propiedad de cerradura, es decir, que para todo número A y B que son del conjunto de los enteros, si ustedes lo suman, eso sigue siendo un número entero. Este símbolo igual y no lo habían visto, pero esto significa para todo. Este otro símbolo que voy a mencionar ahorita, este de aquí, este se llama existe, para que no se me confundan. Entonces aquí simplemente estoy resumiendo matemáticamente lo que dice esta propiedad de cerradura, lo que se cumple para los números enteros. Fíjense también que ustedes ya hemos visto que los números enteros cumplen la propiedad de asociatividad. Podemos básicamente sumar los números de esta manera y eso es exactamente lo mismo que agruparlos de esta manera. También existe el elemento neutro en los enteros. En los enteros el elemento neutro justamente es el 0. Y el 0, ustedes ya saben que si toman el 0 y se lo suman a cualquier entero, para todo entero que esté en este conjunto de los enteros, si ustedes lo suman, eso es lo mismo que sumar el elemento con el neutro y eso les tiene que dar el elemento original. Es importante notar que si se fijan, este es el neutro pero de la suma, ¿sí? Es decir, el 0, lo voy a poner aquí con una flechita, pero este 0 de aquí es el neutro de la suma. Justamente estamos haciendo esta distinción porque como tenemos dos operaciones, vamos a ver más adelante que hay ciertos anillos que también tienen un neutro, pero para la multiplicación, para la segunda operación. Entonces hay que distinguir con símbolos diferentes a cada uno de los neutros. Un neutro, acuérdense que aplica para la operación que ustedes están definiendo. Entonces para la operación de la suma, el neutro, en el caso de los enteros, es el 0. Este mismo símbolo del 0 a veces se usa ya también de manera abstracta en general en terminología de anillos para referirse al neutro de la suma. Y pues también tenemos que los enteros cumplen la propiedad de la inversa. Ya hemos visto varias veces que para cualquier elemento que esté en los enteros existe un elemento inverso tal que cuando ustedes suman el elemento inverso, ya sea que primero hagan esta suma o que lo hagan al revés, cualquiera de las dos les va a dar el neutro del inverso, de la suma.
Entonces, aquí este inverso, pues ustedes también ya saben que en los números enteros ese inverso se define justamente como el elemento con signo contrario. Si tienen, por ejemplo, que a es igual a 3, su inverso de 3 es justamente menos 3, con signo contrario. Y también ya ustedes sabrán que la conmutatividad se cumple con los enteros. Si ustedes toman cualquier par de números, sumarlos, sumar a más b es lo mismo que sumar b más a, ¿no? Entonces, estas son propiedades básicas que cumple los enteros con la suma. Aquí estamos mostrando que es un grupo conmutativo, bueno, estamos resumiendo más bien que es un grupo conmutativo. Pero acuérdense que para que sea un anillo se deben de cumplir también estas otras propiedades. Voy a mover la diapositiva hacia adelante. Déjenme borrar esto para que no los confunda. Y pues también se debe cumplir que con la multiplicación, con la segunda operación que tenemos en este conjunto, que en este caso son los enteros, se debe de cumplir la propiedad de cerradura. Ustedes también ya habrán visto que justamente si tienen dos numeritos, cualquiera que sean esos numeritos, si ustedes los multiplican, el resultado de multiplicar esos numeritos sigue siendo algo que está en los enteros, el conjunto de los enteros. También tenemos esta otra que es la propiedad de asociatividad para la multiplicación. Si se fijan aquí estamos viendo esto de que la forma en cómo agrupan la multiplicación de estos términos no afecta el resultado, sigue siendo lo mismo. Entonces si tienen a por multiplicando el resultado de b por c, esto es justamente lo mismo que multiplicar a por b y luego multiplicar c. Entonces aquí también tenemos la propiedad asociativa para los enteros. Y finalmente vamos a tener esto otro que es la última propiedad que tenemos que verificar. Déjenme, voy a borrar esto. Lo que es justamente la propiedad distributiva. Esto, como les mencionaba, ustedes también ya lo habrán visto varias veces, que es alguna propiedad que cumplen los numeritos, los números enteros. Justamente si tienen la suma de dos números enteros y lo multiplican por un tercero, el resultado lo pueden expresar también de esta forma, es decir, pueden remover los paréntesis. Y de igual manera, pues si multiplican un número por la suma de estos dos números b y c, también pueden remover los paréntesis y se quedan con estos términos, ¿no? Entonces, esto nada más es para ilustrar que estas propiedades de anillo justamente son propiedades que cumplen bastante bien los números enteros. Este es un ejemplo muy simple, muy burdo. Un ejemplo más interesante sería justamente un conjunto que ya no sea de enteros, que sea otra cosa diferente, con dos operaciones que podríamos llamar suma y multiplicación, y que no sean pues operaciones tan simples, ¿no? Con la suma y la multiplicación habitual que conocemos. Un ejemplo más interesante justamente sería el siguiente, justamente sería considerar el conjunto de las matrices, aquí ya me fui medio chueco, disculpen. El conjunto de las matrices 2 por 2. Y ya vimos que es una matriz en otro video, y también ya vimos algunas notaciones y operaciones que hay con las matrices. En particular vimos que en las matrices se puede definir una operación de suma y una operación de multiplicación. Y también vimos que el conjunto de las matrices 2 por 2 con entradas en los reales se representa con este símbolo. Y aquí simplemente estoy diciendo o vamos a mostrar que justamente las matrices 2 por 2 con la operación de suma y multiplicación de matrices es un anillo. Entonces, para que esto quede más claro, me voy a ir aquí a la pizarra. Entonces, si queremos mostrar que el conjunto de las matrices de tamaño 2 por 2 con entradas en los reales y con la operación de suma y la operación de multiplicación es un anillo, pues esto es básicamente mostrar la siguiente colección de propiedades, que la siguiente colección de propiedades se cumple para este conjunto con estas dos operaciones. Acuérdense que de acuerdo a la definición de anillo, pues se tiene que cumplir que tiene que ser un grupo conmutativo o un grupo abeliano con la suma, con la operación de suma. También tenemos que probar que con la multiplicación es cerrado y asociativo. Y también tenemos que mostrar la propiedad distributiva. Entonces,
esta propiedad o esta colección de propiedades, que el mostrar que es un grupo conmutativo con la suma, eso es algo que ya mostramos en otro video justamente para este conjunto de matrices 2×2. Acuérdense que en otro video vimos que la suma de matrices se define de la siguiente manera. Si ustedes tienen una matriz A con elementos A, B, C, D y E, y otra matriz B con elementos E, F, G y H, entonces la suma de estas dos matrices se define como una nueva matriz de tamaño 2×2, que es básicamente el resultado de sumar entrada por entrada. Entonces, por ejemplo, suman A más C para tener la primera entrada de esta matriz, luego suman B más F para la siguiente entrada y así sucesivamente. Entonces esto nos daría C más G y esto sería D más H. Y esta sería la suma de estas dos matrices. Es fácil mostrar entonces, y eso lo vimos en otro video, por lo que ya no voy a entrar tan a detalle en esa parte, pero es fácil mostrar justamente que es la suma justamente es cerrada, porque si se fijan, estamos obteniendo una matriz 2×2 que sigue teniendo entradas en los reales, es decir, estas sumas son numeritos reales, que básicamente es lo que queremos mostrar para que sea la propiedad cerrada, de que acuérdense que la cerradura es básicamente que cuando ustedes aplican la operación, el resultado sigue siendo algo que está en el conjunto en el que del que están tomando esos dos elementos, que como pueden ver es el caso. También vimos en otro video, justamente en el video donde explicamos lo de que, como ejemplo, que la matriz, las matrices 2×2 con la suma es un grupo conmutativo. También ahí probamos la propiedad asociativa. Acuérdense que eso es básicamente que si suman tres matrices, A más B más C, si ustedes primero suman B más C, eso es lo mismo que sumar primero A más B y luego sumarles valor de C. Eso también lo vimos en el otro video. También vimos que la existencia del neutro. Vimos que de hecho el neutro para estas matrices con la suma justamente es una matriz que podemos llamar la matriz 0, cuyas entradas son numeritos 0. Y es fácil ver que para esta matriz justamente se cumple que si ustedes toman cualquier otra matriz A y le suman esa matriz 0, pues eso es lo mismo que 0 más A, y esto les va a volver a dar la misma matriz. Y también vimos acerca de la inversa, la propiedad de la inversa. Vimos que justamente la inversa de una matriz A es justamente tomar esa matriz y cambiarle los signos a sus entradas. Entonces, por ejemplo, para la matriz, por ejemplo, para una matriz muy específica, si tomamos 1, 7, menos 2, 3, su inversa, que es básicamente la matriz, ella es la misma matriz pero con los signos cambiados, a eso se refiere este símbolo de aquí. Eso básicamente va a ser menos 1, menos 7, 2 y menos 3. Y si ustedes se fijan, eso también lo vimos y lo probamos en el otro video. Vimos que justamente si ustedes suman a esa matriz A, le suman esta inversa, y si toman la inversa y le suman la matriz A, ambos resultados les va a dar la matriz 0. Este 0, si se fijan, es el neutro de las matrices, pero con la suma. Es importante notar aquí que se fijan, este es el neutro que está definido, pero para la operación suma. Estamos ahorita trabajando con la operación suma. Pero acuérdense que en un anillo tenemos también la operación de multiplicación. No es un requisito que la multiplicación como operación también tenga un respectivo neutro en la definición de anillo, aunque hay algunos conjuntos que sí tienen esa propiedad de que tienen un neutro para la suma y también tienen un neutro para la multiplicación. Sin embargo, en este caso pues tenemos un neutro para la suma, que es el 0, es esta matriz 0. Justamente a este neutro que está aquí, que nos sirve también para expresar la propiedad de la inversa, el neutro también a veces se le llama el neutro aditivo, justamente porque estamos trabajando con la operación de suma. Entonces esto es algo que vimos en otro video. También vimos justamente que A más B es lo mismo que B más A. La suma de estas dos matrices es conmutativa. Entonces se cumple esta propiedad, la conmutatividad. Y esto es en esencia la colección de estas 5 propiedades nos da el primer punto que queríamos demostrar, que es justamente que este conjunto con la suma de matrices es un grupo conmutativo. Entonces esto también, ahora que ya mostramos esto con la operación de suma, tenemos que mostrar
que con la operación de multiplicación de matrices es un conjunto cerrado, perdón, la operación es cerrada y también es asociativa. Entonces eso, para que no nos confundamos aquí con esto, voy a borrar. Entonces queremos mostrar ahora que la multiplicación es cerrada. ¿Ok? Y esto es básicamente recordar que si ustedes tienen la matriz A con estos valores, tienen la matriz A con estos valores y la matriz B con estos otros valores, entonces la multiplicación de estas dos matrices, vimos en otro video justamente que la multiplicación de matrices se define de la siguiente manera. Obtenemos esta matriz de aquí, que si se fijan, esto es básicamente tomar este renglón y multiplicar entrada por entrada y sumarlo con esta columna de aquí. Entonces este A por E más B por G, bueno, aquí hay un pequeño error, disculpen, aquí debería de ser G, B por G, es el resultado de multiplicar, la matriz A por B, ¿no? Y de esa manera podemos también obtener este mismo resultado para los demás valores. Si se fijan, este renglón con esta otra columna de aquí, esta nos va a dar este otro valor de aquí, ¿no? Esto ya lo vimos en otro video, nada más estoy recordándoles esta parte para que no se me confundan. Esto, si se fijan, es el resultado de multiplicar estas dos matrices. Y si se fijan, pues esta es una matriz justamente de tamaño 2 por 2. Y cada una de sus entradas es el resultado de multiplicar y sumar numeritos. Y si ustedes multiplican y suman numeritos, cada una de esas entradas está en los reales. Es decir, esta multiplicación está en el conjunto de las matrices 2 por 2 con entradas en los reales. Entonces se está cumpliendo la propiedad de cerradura. Esto es con la propiedad con la operación de multiplicación. La otra propiedad que tenemos que probar justamente es la siguiente. Entonces déjenme, voy a volver a borrar esto. Ahora tenemos que probar que la operación de multiplicación es asociativa. Entonces para ello vamos a considerar otra vez las mismas matrices de hace rato. Entonces vamos a tener estas tres matrices de aquí, A, B y C, con estos valores. Y para probar la propiedad asociativa tenemos que demostrar que A por B por C, si ustedes primero agrupan B y C, eso es lo mismo que A por B por C. Entonces es básicamente nada más hacer estas operaciones. Entonces primero, por ejemplo, podríamos hacer la multiplicación de B por C. B por C, esta multiplicación daría lo siguiente. Bueno, aquí para no aburrirlos ya hice las operaciones, entonces les voy a ir explicando brevemente cómo es estas operaciones de multiplicación. Entonces P por C justamente nos da esta matriz de aquí. Ustedes pueden comprobar fácilmente siguiendo la regla de multiplicación de matrices que multiplicar esta matriz B con esta matriz C justamente nos va a dar como resultado esta matriz. Y si ahora multiplicamos B por C, lo multiplicamos con A para obtener este valor de aquí. Entonces A por B por C nos daría esta matriz que estamos viendo aquí abajo. Es una matriz bastante extensa, bueno, pero si se fijan, a final de cuentas es una matriz, sigue siendo una matriz 2 por 2, nada más que los valores que hay en cada entrada resultan de sumar varios términos. Sigue teniendo dos renglones, dos columnas, pero cada entrada es el resultado de multiplicar la matriz B por C con los valores de la matriz A y nos va a dar este resultado. Si después, si esto es lo que estamos obteniendo como el resultado de multiplicar la matriz A con el resultado de la matriz B por C, para comprobar que efectivamente se cumple la asociatividad, ahora tenemos que revisar que se cumple que esta matriz de aquí es exactamente la misma matriz que sale de multiplicar primero A por B y luego ese resultado multiplicarlo por C. Entonces, si primero hacemos la multiplicación de A por B, nos va a dar el siguiente resultado. Si se fijan, aquí está, yo ya hice ese cálculo, es esta matriz de aquí. A por B nos va a dar esta matriz de aquí. Y si después multiplicamos el resultado de A por B, aquí me faltaron unos paréntesis, déjenlos pongo aquí. Si después multiplicamos el resultado de la matriz A por B por la matriz C, nos va a dar esta otra matriz de aquí. Y entonces, si es que se cumple la asociatividad, este valor de esta matriz de aquí debe ser el mismo que esta otra matriz de acá. Si se fijan con cuidado, van a notar que las entradas son exactamente las mismas. Aquí tienen estas entradas de aquí, si se fijan, los valores son exactamente los mismos que están acá.
nada más que aquí están los términos intercambiados. Por ejemplo, aquí está AEI, aquí está AEI, aquí está BGI, aquí está BGI, aquí está AFK, aquí está AFK, y aquí está VHK y aquí está VHK. Entonces estos valores de aquí, de esta primera entrada, son los mismos que esta otra entrada de aquí. Y pueden ustedes verificar para cada una de estas 4 entradas que efectivamente los valores de esta matriz de aquí son exactamente los mismos que esta otra matriz de acá. Entonces se está cumpliendo esta igualdad y podemos concluir que se cumple la propiedad asociativa. Y finalmente podríamos checar que se cumple la propiedad distributiva. Déjenme, voy a borrar esto. Y entonces ahora vamos a checar que la multiplicación de matrices es distributiva. Distributiva sobre la suma. Entonces para ello tendríamos que verificar que si multiplican, por ejemplo, la matriz A por el resultado de sumar la matriz B más C, eso tiene que ser exactamente lo mismo que A por B más A por C. ¿Ok? Y también tenemos que checar otra propiedad. Esta es una de las direcciones que tenemos que checar de la propiedad distributiva. También tenemos que checar la otra propiedad, que es básicamente que A más B multiplicada por C tiene que ser también A por C más, perdón, aquí me faltó poner el símbolo de multiplicación de matrices, A por C más B por C. ¿Okay? Entonces es básicamente lo que tenemos que checar. Podemos tomar otra vez los mismos valores de las mismas matrices de hace rato con estos valores. Tomamos la matriz A, B y C con estas respectivas entradas y entonces podemos calcular quién es el resultado de sumar justamente B más C. B más C pues sería la siguiente matriz, sería la siguiente matriz. Con la magia de la edición ya estoy poniendo directamente el resultado de sumar B más C. Y luego nada más tendríamos que hacer la multiplicación de A por la matriz B más C, que ya vimos que es esta matriz de aquí. Eso, si ustedes hacen la multiplicación, les daría lo siguiente. Vamos a mover esto un poquito más arriba, que básicamente es esta matriz de aquí. Esta matriz es una matriz 2×2 en la que en una de sus entradas tiene como valor toda esta suma de términos con estas multiplicaciones. En su otra entrada tiene estos otros términos, en su otra entrada tiene la suma de estos otros términos y en esta otra entrada tiene la suma de estos términos. Entonces ese es el resultado de multiplicar A por el resultado de la matriz B más C. Para verificar que se cumple la propiedad distributiva se debería de cumplir que este resultado de aquí, esta matriz, es exactamente lo mismo que esta otra matriz de aquí, que la suma de estas otras matrices de aquí. Entonces ya nada más para verificar esto, pues vamos a hacer el resultado de la matriz A por B. Entonces esto A por B, vamos a recorrer esto para que se vea mejor. Ahí está. Entonces A por B sería el siguiente resultado. Tendríamos entonces esta matriz de aquí, que tiene como entradas este valor, este otro valor, este otro valor y este otro valor, que si se fijan son sumas que resultan de multiplicar las matrices A y B. Similarmente podemos calcular el resultado de hacer la multiplicación de la matriz A por C. A por C sería lo siguiente. Tendríamos entonces esta matriz que tiene estas entradas, con estos valores que estoy subrayando. Y si nosotros hacemos la suma de estas matrices, vamos a poner esto con el mismo color, de A por B más A por C, esto daría como resultado la siguiente matriz. Tendríamos entonces como resultado la siguiente matriz, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, esta entrada de aquí pues resulta de sumar el primer término de esta matriz A por B con el primer término de esta matriz A por C, y eso nos da esta suma de aquí. Lo mismo hacemos para calcular las demás entradas, simplemente estamos sumando entrada por entrada de cada una de estas dos matrices, de A por B y A por C, y eso nos va a dar este resultado. Y si ahora ustedes comparan los valores que obtuvimos aquí y los valores que obtuvimos en esta otra matriz, van a notar que justamente ocurre que el valor que está en esta primera entrada de esta matriz es exactamente el mismo que está aquí, nada más que los términos están en diferente orden. Pero como estos son numeritos, los numeritos acuérdense que tienen esta propiedad conmutativa, pueden intercambiar los términos. Entonces, por ejemplo, aquí está AE,
Aquí está A, aquí está AI, ahí está, aparece un poquito más adelante. Y aquí está BG, está de este lado. Y BK también aquí está. Y aquí aparece el término. O sea, son los mismos números, nada más que están en diferente orden. Y lo mismo pueden verificar para cualquiera de estas otras entradas que justamente coinciden con los que están aquí. Es decir, lo que estamos viendo de estos dos resultados es que se está cumpliendo justamente esta primera propiedad que estábamos revisando. Se cumple que A por B más C es exactamente lo mismo que A por B más A por C. Esta es la primera propiedad distributiva. En teoría, si queremos ser rigurosos, tendríamos que probar también que se cumple la propiedad distributiva sobre la suma, pero ahora en esta otra forma, esto de aquí. Esto ya no lo voy a hacer, esto ustedes si quieren lo pueden intentar como un ejercicio para repasar esta parte de multiplicación de matrices y sumas. Pero en esencia esta es la forma en cómo se demuestra que un conjunto es un anillo. Básicamente tienen que ir probando todas las propiedades que se requiere de anillo. Si ustedes se fijan aquí, tenemos lo siguiente. Justamente acabamos de probar que si tomamos como conjunto las matrices de tamaño 2 por 2 con los reales, con la suma de matrices y la multiplicación de matrices se cumple que es un grupo abeliano, se cumple también que con la multiplicación es cerrada y es asociativa, y también se cumple la propiedad distributiva de las dos maneras, ¿no? Entonces eso en esencia nos diría que este conjunto es un anillo, con la suma y multiplicación de matrices. Entonces espero que esto les permita entender un poco mejor el concepto de anillo y de cómo se demuestra. En esencia, como pueden ver, es básicamente un conjunto con más operaciones y al que le pedimos que cumpla todavía más propiedades. Y ya vimos que esas propiedades en esencia son las mismas propiedades que le pedimos que tengan los enteros. Entonces, resumiendo, lo que estamos haciendo con esto es estamos tratando de abstraer las propiedades que cumplen los enteros y las estamos llevando para ver si se cumplen en conjuntos muy diferentes, como en este caso son las matrices. Hay muchos ejemplos de anillos, no voy a entrar ahorita más a detalle en ello, pero al menos esto espero que les empiece a mostrar un poco más claro qué es este concepto.